En algún momento entre 1587 y 1590, más de 100 personas simplemente desaparecieron de la faz de la Tierra. Hombres, mujeres y niños que habían cruzado el océano para comenzar una nueva vida en el llamado Nuevo Mundo dejaron atrás solo ruinas silenciosas y una sola palabra tallada en un árbol: Croatoan. No había señales de lucha, ningún cuerpo, ninguna pista clara de lo que podría haber sucedido. Era como si se hubieran evaporado. Este es el enigma de la colonia de Roanoke, uno de los mayores misterios en la historia de Estados Unidos, y hasta hoy sin solución definitiva. ¿Qué pudo haber pasado con los colonos? ¿Fueron atacados, salvados o llevados por algo más allá de nuestra comprensión? La historia comienza en 1587, cuando alrededor de 115 colonos ingleses, liderados por John White, desembarcaron en la isla Roanoke, en la actual Carolina del Norte. Formaban parte del primer intento oficial de Inglaterra por establecer una colonia permanente en América. La idea era crear una base estratégica para combatir a los españoles y explorar las riquezas del continente. Pero la vida allí no era fácil. Faltaban provisiones, herramientas y apoyo. Solo unas semanas después de la llegada, John White decidió regresar a Inglaterra para buscar suministros. El problema fue que Inglaterra entró en guerra con España, y el regreso de White se retrasó por 3 largos años. Cuando finalmente logró volver a la colonia, en 1590, lo único que encontró fue un pueblo vacío, silencioso, y la palabra Croatoan, tallada en un árbol. La escena que John White encontró al regresar fue, por decirlo menos, perturbadora. Las casas de madera habían sido desmontadas cuidadosamente, no destruidas, como si los colonos se hubieran ido de forma organizada. No había esqueletos, ni herramientas abandonadas, ni señales de prisa. Solo silencio y abandono. White recorrió la zona buscando cualquier indicio. Sabía que, en caso de que la colonia necesitara moverse o estuviera en peligro, los colonos habían acordado dejar una cruz de Malta como señal de socorro. Pero esa cruz nunca apareció. El único vestigio fue aquella palabra, solitaria, tallada en el tronco: Croatoan, el nombre de una isla cercana, y también de una tribu indígena de la región. White intentó navegar hasta allí, pero una tormenta se lo impidió, y esa oportunidad, quizás la última para encontrar a los colonos con vida, se perdió en el mar. A lo largo de los siglos, el misterio de la colonia perdida de Roanoke generó decenas de teorías, algunas basadas en datos históricos, otras alimentadas por rumores, leyendas e incluso especulaciones sobrenaturales. La explicación más aceptada entre historiadores es que los colonos se habrían integrado a la tribu Croatoan, quizás en busca de refugio, alimento o seguridad. Esta hipótesis cobra fuerza por relatos posteriores sobre indígenas de piel clara y ojos claros viviendo en la región, además de objetos europeos encontrados en aldeas nativas. Pero si eso realmente ocurrió, ¿por qué no dejaron ningún registro, carta o vestigio más claro? ¿Es posible que estas personas hayan cambiado completamente su identidad, abandonando todo lo que conocían para sobrevivir entre culturas diferentes? Otra posibilidad que consideran los estudiosos es que los colonos hayan sido atacados por tribus indígenas hostiles, como los Secotans, con quienes los ingleses ya habían tenido conflictos anteriormente. La rivalidad entre tribus era común en la región, y la llegada de los europeos muchas veces desestabilizaba alianzas y territorios. Sin embargo, esta hipótesis choca con un punto curioso. No se encontraron señales de violencia. Ningún cuerpo, ningún esqueleto, ni objetos rotos o marcas de batalla. Y aunque hubieran sido asesinados o capturados,
sería extraño que ni un solo artefacto o pista hubiera quedado. El silencio de las evidencias hace que esta teoría sea posible, pero no convincente. También es probable que la colonia haya sido víctima de las duras condiciones de la época. La falta de alimentos, enfermedades tropicales desconocidas para los ingleses o incluso desastres naturales como huracanes podrían haber obligado a los colonos a abandonar Roanoke y dispersarse en pequeños grupos. Documentos de la época relatan que la colonia ya enfrentaba dificultades incluso antes de la partida de John White. Pero, nuevamente, la ausencia de señales concretas es extraña. ¿A dónde habrían ido? ¿Y por qué no dejaron ningún mensaje claro? Es en este punto donde el misterio comienza a tomar contornos más profundos y más oscuros. Y es ahí cuando uno empieza a preguntarse, ¿qué fue lo que realmente pasó allí? Si a ti también te fascinan estos misterios reales, aprovecha para suscribirte. Eso nos ayuda mucho a seguir compartiendo historias como esta. El detalle más enigmático de toda la historia quizás sea justamente la palabra Croatoan. Aunque era el nombre de una isla y de una tribu local, el término apareció también en otros desaparecimientos misteriosos en Estados Unidos. Cuando Edgar Allan Poe fue encontrado agonizando en las calles de Baltimore, poco antes de morir, se dice que la última palabra que murmuró fue Croatoan. El legendario explorador Ambrose Bierce, que desapareció en México en 1913, supuestamente dejó la misma palabra escrita en su diario. Incluso el avión de Amelia Earhart habría sido encontrado con Croatoan rayado en una pieza de madera, aunque esta historia nunca se ha comprobado. Estos relatos alimentaron teorías sobre maldiciones, fenómenos inexplicables e incluso abducciones. Con el paso de los siglos, el caso de Roanoke dejó de ser solo un evento histórico y se transformó en un símbolo de lo inexplicable. La idea de que más de 100 personas simplemente desaparecieron sin dejar rastro sigue intrigando a investigadores, escritores e incluso cazadores de misterios. Algunas teorías hablan de rituales, otras de realidades paralelas, y hay quienes sugieren que algo sobrenatural intervino, una leyenda, tal vez, nacida del propio miedo a lo desconocido. Pero lo que hace todo esto aún más fascinante es el hecho de que, incluso con tanta investigación, no se ha encontrado nada concluyente. Es impresionante pensar que, con toda la tecnología que tenemos hoy, aún existan historias así, totalmente sin respuesta. Si esto también te intriga, ya deja tu like y suscríbete. Apenas estamos comenzando a explorar estos misterios. En los últimos años, arqueólogos e investigadores han comenzado a explorar nuevas áreas en busca de respuestas concretas sobre Roanoke. Uno de los focos principales ha sido la isla Hatteras, que en esa época se llamaba precisamente Isla Croatoan. Allí se han encontrado artefactos de origen europeo, como fragmentos de armas, herramientas de hierro y objetos de uso doméstico. Estos vestigios sugieren que algunos colonos pudieron haberse integrado realmente con la tribu nativa local. Además, estudios genéticos han intentado encontrar rastros de ADN europeo en descendientes de las tribus de la región, en un intento de probar que la colonia no desapareció, sino que se transformó. Sin embargo, los datos no son concluyentes y el misterio sigue abierto. El gran desafío para los investigadores es que todo lo que se encuentra son pistas desconectadas. No se ha hallado ningún mapa, diario o registro escrito de los colonos. No hay un lugar con una concentración clara de restos humanos, ni objetos suficientes para afirmar con certeza a dónde fueron a parar. Todo lo que tenemos son hipótesis basadas en fragmentos de metal, relatos vagos y palabras talladas en árboles. Es como armar un rompecabezas del que más de la mitad de las piezas se perdió con el tiempo. Sin embargo, con cada descubrimiento
se abre una nueva posibilidad. A veces, todo lo que necesitamos es una pequeña pieza para entender todo el escenario. ¿Quién sabe si algún día alguien encontrará esa pieza? Mientras tanto, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir buscando historias como esta, que desafían el tiempo y la lógica. Han pasado más de 4 siglos desde la desaparición de los colonos de Roanoke, y lo que quedó fue un vacío lleno de preguntas. Ninguna explicación es definitiva. Ninguna teoría ha sido completamente comprobada. La historia de la colonia perdida se ha convertido en una especie de espejo de nuestra fascinación por lo desconocido. Un recordatorio de que no todo puede explicarse con lógica y evidencia. Mientras otros misterios se resuelven con el tiempo, Roanoke sigue resistiendo, como si hubiera sido cuidadosamente borrada de la historia. Ninguna tragedia confirmada, ningún héroe, solo el silencio. Y esa palabra, C-R-O-A-T-O-A-N. Quizás lo más intrigante sea pensar que 115 vidas se apagaron sin dejar un rastro claro. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué enfrentaron? ¿Y por qué decidieron, si es que decidieron, desaparecer? Hasta hoy, nadie sabe con certeza. La colonia de Roanoke permanece como una cicatriz histórica, abierta y misteriosa, alimentando teorías, debates y leyendas. ¿Y tú? ¿Crees que fueron salvados por indígenas? ¿Qué huyeron para sobrevivir? ¿O piensas que hay algo más oscuro detrás de esa desaparición? Deja tu teoría en los comentarios. Y si quieres seguir explorando historias como esta con nosotros, suscríbete al canal. Tu participación es lo que nos impulsa a seguir investigando lo inexplicable.